Siempre es una bendición tenerles, ¿verdad? Esta semana que fui a la tienda, me dice una muchacha en la tienda, y me dice, yo le vi su nombre y decía su nombre y lo decía Chihuahua. Y luego le digo, ay, hijita, ¿tú eres de Chihuahua? Y dice, sí, señora, ¿usted también es? Y yo le digo, claro, pues no me ves la She, hijito, de la She de leche. Y luego dice, es que no conozco a casi nadie de aquí de Chihuahua. Le digo, pues hijita, vete a Comunidad de Fe, ahí ya vemos muchos de Chihuahua, ¿verdad? Y más los amigos que vienen de Chihuahua y pues, ¿verdad? Ustedes saben que les digo los muchachos porque pues nos conocemos imagínense, los conocemos desde que teníamos 4 años de edad, así es que no haga cuentas, bueno, haga cuentas, 45 años de amistad y pues es una bendición tenerles, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y pues bienvenidos a casa. Amén, muchas gracias. Gracias, pastora Araceli, gracias, pastor Tomás, por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Y yo no sé si somos muchachos o muy chochos, pero la She, por ahí todavía la traemos un poquito, ¿verdad? Qué bendecidos nos sentimos de estar nuevamente aquí en Comunidad de Fe y verles, saludarles, poder estar con ustedes. De verdad que siempre nos bendice poder ver a ustedes. Y como decía la pastora Araceli, ¿verdad? Sí, nos sentimos en casa cuando estamos aquí. Nos sentimos muy bien recibidos siempre. Así que pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo que nos permiten para compartirles. Y no quito más tiempo para que el pastor pues dé del mensaje. ¿Me lo llevo? Amén, gracias hermanos por esta oportunidad de estar aquí. Pastores, muchas gracias por su hospitalidad. Ayer llegamos y nos estuvimos ahí hasta las 12 pasaditas platicando tanta cosa que vemos, ¿verdad? Y yo estaba esperando, si me dan la bienvenida de visitante, les iba a decir que yo no soy visitante, pues yo tengo más años aquí que algunos de ustedes, ¿verdad? Desde que empezaron en una casa y luego hemos estado visitándoles cada vez que en los diferentes lugares donde estuvieron, y pues aquí ya desde que este lugar estaba todavía no listo y lo conocimos y predicamos aquí varias ocasiones, y es un verdadero privilegio estar aquí. Y bueno, antes de entrar a la palabra quisiera darles algunas cosas. El pastor me dio la autorización para comentarles porque ayer nos quedamos platicando de muchas de las cosas que estamos haciendo, y bueno, quiero platicarles que a raíz de la pandemia, yo siendo maestro de una universidad de consejería, Dios nos permitió empezar un proyecto y hacer una universidad virtual avalada por una universidad tejana que da un reconocimiento. Entonces, ahora lo que estamos haciendo con 2 propuestas de estudios, si a usted le interesa la consejería de una manera formal, tal vez muchos son como yo era. Yo siempre fui muy consejero, a cualquier persona que tenía oportunidad le daba un consejo y todo, pero después me capacité, empecé a estudiar la licenciatura, posteriormente hice otros estudios de consejería, y pude hacer todo ese llamado, esa inclinación de consejería, pues la pude hacer de una manera más formal, y por gracia de Dios, pues ahora estamos dando clases. Entonces, si a usted le interesaría ser parte de esta universidad virtual en la comodidad de la casa, que es algo bueno, de lo bueno que nos dejó la pandemia. Sabemos que hubo muchas situaciones difíciles, pero la pandemia nos dejó, entre otras cosas, la oportunidad de poder estudiar en la comodidad de la casa. Tenemos 2 opciones, les decía, una licenciatura en consejería, pero habrá personas que no, a mí la consejería no me gusta. Tenemos otra que es un diplomado en interpretación bíblica, que es para los que les gusta aprender de la palabra, profundizar. Si usted es maestro o predicador, pues le va a servir mucho. Y bueno, al final vamos a estar en la parte de atrás, acérquese y ahí ya me puede dar sus datos, le puedo mandar información de una manera personal, y bueno, creo que sería de gran bendición. Imagínense que Comunidad de Fe tuviera un equipo de consejeros pues capacitados, pues esto sería un gran apoyo para el ministerio pastoral, que a veces mucho el trabajo del pastor se da en dos vertientes, ¿verdad? La consejería pública, que es a través del estudio, a través de la predicación, y la consejería privada, que es precisamente la consejería personal. Entonces, si hubiera más personas preparadas, pues eso va a ayudar más al ministerio local. Así que
al final vamos a estar ahí atrás. Y también queremos platicarles que el próximo mes de septiembre, de este septiembre del 2024, del próximo año, también estamos preparando un viaje a Grecia. Pero este no es un viaje como los que usted normalmente le ofertan, que le dicen, un viaje, llegamos y todo. Este es un viaje donde vamos a estar siguiendo los pasos del apóstol Pablo. Hay un ministerio coreano que organiza clínicas pastorales cada determinado tiempo, y en esta ocasión estamos colaborando con ellos para organizar este viaje, pero no es exclusivo para pastores. Pueden ir pastores desde luego, pero es para todas las personas que quieran aprender. Y bueno, pues será una experiencia maravillosa. Imagínense, por ejemplo, estar en Tesalónica, aprender lo que pasó, qué hizo Pablo ahí, o Dios a través de Pablo, cómo era la situación, pero viendo los lugares históricos o pisando, ¿verdad? Ir a Delfos o ir a Atenas. Entonces, si usted también quisiera, le interesa, es el próximo año, en el año 2024, en septiembre, al final vamos a estar ahí también dando información. Y bueno, también por último quiero comentarles que al final vamos a estar ahí también en una mesa, y como siempre pues traemos algunas predicaciones. Ahora ya no son en CD, ahora son en una memoria USB que puede ser de bendición para su vida, y después usted la puede regalar a alguien más. Y tenemos también este librito. Este no es de autoría mía. Nosotros, a raíz de la pandemia, empezamos a promover este libro. Créame lo que ya tenemos los últimos que traemos aquí. Y es el libro que se llama, a mí me gustó mucho y quise fomentar la lectura entre la gente de la iglesia a la que pertenecemos, y a donde quiera que vamos lo hemos estado promoviendo. Aquí en noviembre que venimos, muchos de ustedes lo obtuvieron. Ese libro se llama El arte de la supervivencia en una era de caos. ¿Cómo enfrentar los problemas? Bueno, ¿de qué manera podemos enfrentar? Pero con una correcta manera de enfrentarlos según la palabra de Dios. Y está basado en el libro de Santiago. Es muy sencillito el libro. Este libro no lo tenemos con costo, usted se lo puede llevar y puede dar cualquier donativo, cualquier ofrenda. Inclusive si usted quiere llevarlo, no trae, puede llevarlo sin ningún problema, pero si usted puede dar alguna ofrenda por este librito, lo que usted guste, puede hacerlo. Y creo que ya tenemos muy poquitos, y creo que ya se nos van a terminar. Y bueno, pues ahorita al final vamos a estar allá, va a aparecer allá mercado, ¿verdad? Aquí la fila de los del viaje, aquí la fila de los de acá, y acá la fila de los libros, pero vamos a atender a todos. ¿Les parece bien, hermanos? ¿Qué les parece si oramos y nos ponemos en las manos del Señor para recibir el mensaje de hoy que Dios preparó para este lugar? Póngase de pie, por favor. A mí siempre me gusta orar para que el Señor haga algo, y ahorita inclusive con el mensaje que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar de esto. Yo quisiera que pidamos que este mensaje sea así como que único, exclusivo, como si usted estuviera sentado solo ahí y fuera nada más para usted. Vamos a pedir que el Espíritu Santo lo individualice o lo personalice de tal manera que usted parezca que estaba pensando el predicador, en este caso un servidor, en usted. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te doy, Señor, en esta hora por el privilegio que me das de estar aquí ante esta hermosa iglesia. Bendice, Señor, a la iglesia, comunidad de fe, a sus pastores, a cada congregante, Señor, y que todos podamos recibir esta palabra, Señor, y que esta palabra sea una palabra que llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que, Señor, penetre, Señor, confronte nuestras vidas, y que también, Señor, alimente nuestro ser. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, que hagas la obra en cada uno de una manera especial, Señor, por méritos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, hoy quiero hablar, ya que muchos creyentes, hoy día hay muchos creyentes. En México, usted sabe, los que son de México, mucho tiempo las iglesias eran pequeñitas, allá en los años 80, pequeñitas, pero qué avivadas, ¿verdad? Sin embargo, al paso del tiempo vemos cómo empieza a haber más creyentes. Y tenemos tantas facilidades como creyentes. Sin embargo, aun cuando somos ya tantos creyentes, vemos que muchos de los creyentes, somos muchos, pero no hay una gran consistencia espiritual. Si usted lo ha notado, la entrega de los creyentes es muy diferente a lo que se reflejaba en los años 70. ¿Quién es creyente cristiano desde los 70? ¿Habrá alguien aquí? ¿De los 80?
pura juventud, ya ahí de los 80s, de los 90s, 70s, 80s y 90s, recuerde cómo era, cultos muy apasionados, a veces cultos muy largos, las predicaciones duraban bastante, ¿verdad? Y la gente quería más. Y bueno, todo eso, al paso del tiempo, lamentablemente, muchas personas han dejado de perder como que ese deseo, esa pasión. Ahora, ¿qué poder hacer ahora con todos los beneficios que tenemos como iglesia? Todo el reconocimiento que tenemos como iglesia, todos los recursos que tenemos como iglesia, sin dejar de tener esa esencia que era característica de los creyentes. Entonces, el día de hoy, a mí me gustaría que pudiéramos hablar sobre el tema de escuchar la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios, de qué manera hay un hambre y un deseo de que Dios hable a nuestro corazón. Y hoy quisiera abordar este tema sobre el escuchar la voz de Dios, una práctica muy importante que debemos tener todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Así que le invito a que disponga su corazón a recibir esta enseñanza que puede cambiar su vida espiritual, desde luego, para siempre. El tema le he titulado así: escuchando la voz de Dios. Y yo quiero preguntar, ¿cómo usted escucha la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? ¿Cómo es? ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Juan capítulo 15, versículo 7, dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, sin criticar a los predicadores, desde luego, pero normalmente los predicadores nos enfocamos en este versículo en la segunda parte. Decimos, si permanece la palabra, y poquito lo agarramos así como de superficialmente, damos el mensaje, pero nos gusta más la segunda parte. Pidan todo lo que quieren y os será hecho. Y luego venimos a la oración y agarramos, dice la palabra de Dios en Juan 15, 7, que pidan todo lo que... Y empezamos, ¿no? ¿Cuántos quieren un Ferrari rojo? Pues empezamos, Señor, dame un Ferrari rojo y yo lo quiero y aquí está la palabra y todo eso. Bueno, vamos a tratar de explicar. No tiene nada de malo pedir. De antemano Dios nos invita a pedir, pero aquí dice, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Y de repente viene una pregunta: ¿cuántos han pedido cosas que no les fue hecho? Yo muchas, honestamente. Yo sí soy bien, allá, no sé si aquí se usa la palabra, yo soy muy pilinque, ¿verdad? Yo le pido al Señor, le he pedido tantas cosas, ¿verdad? Entonces, pero muchas de las cosas que le pido al Señor, por alguna razón, no las he recibido. Hoy vamos a hablar cómo es que Dios nos habla. Quiero empezar hablando sobre esto. Dios nos habla, en primer lugar, y esto debe de quedar muy claro, por medio de la Escritura, hermanos. Así de sencillo. Dios nos habla por medio de la Escritura. Yo entiendo y respeto, creo desde luego en los ministerios proféticos. Yo creo, de antemano yo conozco, he tenido unas experiencias de ver cómo Dios usa a ministerios proféticos. Pero lo que he visto allá en la iglesia, supongo, y esto no lo he platicado con los pastores, pero supongo que aquí pasa, que de repente viene un ministerio profético y parece que se nos llena el templo. No sé si aquí pase, ¿verdad? Inclusive conocimos a una persona que Dios la usaba mucho en profecía, y la verdad, a veces la gente llegaba con nosotros, pastor, la teníamos allá a la persona, oiga, quiero hablar con él o con ella, según sea el caso, porque quiero que me dé una palabra. Y luego a veces la persona decía, pues ya estoy cansado, pues estoy predicando, estoy ministrando. Y luego decía, dale una oportunidad, y la gente quería, dígame, ¿qué palabra hay de Dios para mí? Entonces yo veía como muchos cristianos, los querían agarrar como bolita mágica, casi, a ver, dame el futuro y todo eso. Que igual, o sea, qué bueno que Dios ha levantado ministerios proféticos. Pero no es la única manera en que Dios habla. Hay una manera en que Dios nos habla y nos habla diariamente, y es a través de la Escritura. Ahora, la Biblia nos habla por medio de la Escritura y nos habla de dos maneras. La primera, de una manera universal. Cuando nosotros leemos la Escritura, la misma Escritura podemos leerla al igual que otra persona que está al otro lado del mundo, que lee el mismo versículo. Es decir, podemos leer el mismo versículo o el mismo capítulo junto con otra persona, y es una palabra universal.
Y esto es algo importante que lo sepamos. Y no solamente nos podemos unir universalmente, sino podemos leer la palabra que leyeron otras personas hace 100 años. El mismo capítulo podemos leerlo, porque Dios habla universalmente a su pueblo. Pero hay otra manera en la cual Dios habla, y es la manera personal. Individualmente, Dios nos habla con un mensaje específico para situaciones específicas en tiempos específicos. La Biblia en particular, el Nuevo Testamento, está escrito en el idioma griego. Originalmente, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, en griego se usan dos palabras que se traducen como palabra o palabra de Dios, ¿sí? Hay dos palabras que se traducen normalmente como palabra. ¿Cuál es la primera? La primera es logos. La palabra logos en la Biblia se puede usar de dos maneras. La palabra logos puede ser usada personificada y aplicada a nuestro Señor Jesús. En 3 ocasiones la palabra logos es personificada o aplicada a nuestro Señor Jesús. Me gustaría que viéramos como ejemplo, para que usted pueda entender lo que quiero decirle, cómo es que la palabra logos está personificada en la persona del Señor Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo. La palabra verbo viene traducida de la palabra logos. En el principio era el logos, ¿verdad? Y el logos o el verbo era con Dios, y el logos, en este caso, el verbo, era Dios. Así dice la Escritura. Y un poco más adelante, en el versículo 14, vuelve a hablarse de la palabra logos, refiriéndose a Jesús, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra logos es usada como así, como se indica, palabra, pero en 3 ocasiones, por mencionar estas dos, es personificada en Jesús. Pero la palabra logos, ¿qué quiere decir? La palabra logos de Dios es una palabra para todos. Logos simplemente significa lo que Dios ya dijo o lo que Dios tiene que decirnos. Si usted toma su Biblia, ese es el logos de Dios para nosotros. Es la Biblia, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Hace un momento, es la palabra universal para todos. Usted abre su Biblia, usted puede ir a cualquier librería, cualquier persona puede comprar una Biblia, abrir cualquier versículo, leer y saber que ahí está el logos de Dios. ¿Qué incluye el logos? El logos incluye del Génesis al Apocalipsis. Ahí se incluyen los 10 mandamientos, está el Sermón del Monte, están las parábolas. Es decir, la palabra de Dios es el fundamento para otra palabra de Dios. La Biblia es el fundamento para recibir otra palabra de Dios, también traducida de la palabra griega. ¿Cuál es esta palabra? Bueno, la otra palabra griega, ya vimos que la primera es logos, la otra palabra es rema. ¿Qué es rema? A diferencia de logos, que es la palabra de Dios para todos, rema es la palabra de Dios para usted. Es la palabra personal para usted. Es un mensaje específico, dado a una persona en específico, en un tiempo en específico. En ese sentido tiene un elemento dinámico en ello. Está hecho a su medida y está hecho por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios está ahí, el logos de Dios lo tenemos ahí, lo podemos leer, pero viene el Espíritu Santo y nos da ese rema, y es lo que hace que la palabra se convierta en algo individual, en algo único. Este es el trabajo del Espíritu Santo, hacer que las Escrituras se apliquen a nuestra vida de forma individual y dinámica. ¡Qué maravilla, hermanos! No es cualquier libro. El libro como tal, usted puede darle un valor y puede darle un valor monetario. Esta Biblia arcoíris vale, no sé, $100. Esta Biblia de estudio Thompson vale 150. Esta Biblia económica vale $5. O sea, podemos tener por el material, por todo lo que trae de contenido adicional. Pero al fin de cuentas, la palabra de Dios usted la adquiere y usted la lee. Y si usted se encomienda a Dios, el Espíritu Santo hace que esa palabra cobre un sentido personal. Único.
único. En otras palabras, Dios toma el logos, ¿verdad? Y lo convierte en un rema. A este término o a esta situación muchos le llaman revelación. Ha escuchado probablemente predicadores que dicen, hay una revelación, tengo una revelación. Discúlpeme, yo no sé si aquí lo han usado todo. El término tengo una revelación de Dios, quiero decirles, es un término mal usado que usamos los predicadores. Nos encanta decir que tenemos una revelación. Realmente la revelación de Dios es el logos. Ya está revelado Dios. Lo que nosotros recibimos es el rema, y a eso, en lugar de decirle revelación, lo más correcto, que se va a oír raro porque es tan correcto que se oye raro y casi no lo usamos, pero el término más correcto es iluminación. Recibí una iluminación. Pero como los budistas normalmente usan ese término para sus cosas, ¿verdad? Entonces nosotros lo hemos desechado, pero no es una revelación, hermanos. Lo que nosotros recibimos es un rema, es algo que Dios nos inspira para que nosotros hagamos. Ahora, probablemente usted dirá, ya lo entiendo, pero para que quede un poco mejor entendido, me gustaría que hablemos de la diferencia entre logos y rema. Quiero darle un dato. En la Biblia hay más de 700 diferentes promesas. Algunas son universales, es decir, palabra logos. Hay muchas promesas que son para casi todos, ¿verdad? Pero personas de repente toman esas promesas logos o universales y las quieren hacer personales y a veces no funciona y la gente se desanima. Le voy a poner un ejemplo. Hay un versículo en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ¿y qué? Y tu casa. Entonces, muchas personas de repente se frustran porque se dan cuenta que este texto no se da. Pasan años y su familia no está convertida y dice, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta? Algo que tenemos que decir es que simple y sencillamente esta promesa es un logos y particularmente esta promesa fue dada de Pablo hacia el carcelero de Filipos. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo, ¿quién? El carcelero, y serás salvo tú y tu casa. No era una palabra que aplicara para todos. Entonces usted podrá decir, entonces ya me terminé de desanimar, entonces esa era mi esperanza. No es que se termine de desanimar, es que nosotros podemos pedir, Señor, que esa palabra, podemos orar, que esa palabra se haga una realidad en mí, pero no solamente se haga una realidad de manera mágica, también tiene o implica la parte mía de yo dar testimonio a mi casa. Porque a veces nosotros queremos apropiarnos de las promesas de Dios, pero nosotros no actuamos en obediencia a las mismas. Entonces, es ahí que las palabras tienen que ser más que un logos, más que un conocimiento humano, poder llevarlas a la práctica y que Dios hable a nuestros corazones de qué manera estas pueden ser parte. Ahora, permítame darle unos ejemplos más. Quiero hablar sobre el ejemplo de Abraham y Sara. Sara tenía 90 años, Abraham tenía 99 cuando Dios le dijo. Le había dicho desde antes una promesa, pero ya a los 99 de Abraham y 90 de Sara, le dice, Sara, vas a tener un bebé ya el próximo año. Esta historia está escrita para que todos nosotros la leamos, la conozcamos, la entendamos, y esta palabra es un logos, pero no es una palabra general para todos. O sea, Dios no dijo, aprópiate, ¿verdad?, de esta promesa. Y ahorita que decía la pastora, ya llegué a los 49, pues que tenga un bebé a los 90, cuando cumpla 90 que tenga un bebé. O sea, no aplica para que todas las mujeres a los 90 años tengan un bebé. No aplica. O sea, no todas las mujeres deben de tener un bebé. Entonces no fue una promesa para todas las mujeres de todos los tiempos. En el caso de Sara, para Sara era una palabra rema, una palabra individual, específica. En ese tiempo Dios podría haber hecho que Sara lo tuviera a los 50 y hubiera sido un milagro de todas maneras tener un hijo a los 50. Pero Dios esperó hasta que fuera a los 90 porque Él fue en su tiempo para cumplir su propósito y lo hizo con una mujer en particular. O sea, creo, a reserva de que ustedes, pero creo que no ha habido otra mujer que registre la historia bíblica ni la historia universal que a los 90 años hubiese tenido un bebé. No lo hay. Es un milagro específico.
Entonces, cuando Dios nos habla personalmente, es Él nos habla a nosotros para que nosotros actuemos en consecuencia. No cuando su palabra cuando es su palabra específica para otra persona, cuando es una palabra para otro, entonces nosotros, ¿qué hacemos? A veces queremos andar bajo la palabra o bajo el rema de alguien más. Es por eso que el Señor Jesús nos dice en Juan 15:7, si permaneces en mí, es decir, buscar al Señor, estar agarrado, está hablando de las ramas y el tronco, ¿verdad? Si ustedes como ramas están agarrados del tronco, si permanecen en mí, agarrados de mí, y mis palabras, y la palabra que se usa para traducir mis palabras no es la palabra logos, o sea, Dios no dice para que tengan más conocimiento, para que conozcan más de mí, sino más bien habla de rema. Y mis palabras, mi inspiración para su vida, mi voluntad para su vida, permanece en ustedes, es ahí donde viene la promesa. Todo lo que pidan va a ser concedido, va a ser dado. Y esa es la gran diferencia entre andar obrando. Ahora, yo no sé, por ejemplo, quiero poner un ejemplo de los pastores que tengo el gusto de conocerlos mucho tiempo. Dios les dio un rema en algún momento de sus vidas. ¿Cuál fue? Hay que empezar una congregación. Hay que empezar una congregación. Yo los vi, yo lo viví con ellos. O sea, no estuve todo el tiempo, ¿verdad? Yo no he sido un congregante todo el tiempo, pero yo vi cómo ellos empezaron a dar pasos de fe, a invertir dinero de su bolsa. Ellos trabajaban en un trabajo secular para mantener este proyecto. Ahora, me quiero remontar, ¿hace cuánto fue eso? ¿20 años, pastores? 17. Cuando empezaron ese proyecto, yo quiero imaginarme que ellos oraban, Señor, permítenos tener un santuario propio. Empezaron, yo recuerdo allá en Spring, en una iglesia anglo que prestaba un salón pequeño. Ahí después de la casa se fueron para allá y luego empezó un peregrinar en la Fuqua y luego otra que no me acuerdo dónde fue y luego acá en el 8 y yo creo que la oración era de ellos y los que se iban añadiendo, danos un lugar propio. Bueno, y ahí es donde aplica, están en un rema, el rema fue, quiero que me sirvan con una congregación, abriendo una iglesia, pastoreando un lugar de reunión y de repente empieza una petición, danos un lugar propio y el Señor pasa al paso del tiempo, ¿qué dice? Y todo lo que pidáis, ¿verdad? Será hecho. Y hoy vemos este santuario como un hecho de Dios. ¿Con base a qué? A un rema que previamente hubo. Ahora ellos, yo no sé si en aquel tiempo hubieran pedido, Señor, danos un santuario que tenga una pantalla, porque a lo mejor no pidieron eso, porque no había pantallas en las iglesias. Bueno, había pantallas de cañón, ¿verdad? De proyección como lo hacíamos antes. Entonces, ¿qué pasa? El Señor no solamente da eso, sino que aún da más de lo que pudiéramos imaginar. Entonces, ¿cuál es la palabra griega que el Señor usó en este versículo? Rema, no un logos. O sea, Dios no dice, conoce más de mí en el sentido de intelectual, sino dice, que tengas mi palabra, permanece en mí y ten mi voluntad, mi palabra en ti y todo lo que pidas, entonces te será dado. En otras palabras, lo que Jesús dice, si tú continúas en mi palabra personificada para ti, vas a tener respuesta a las oraciones. Permítame ponerle otro ejemplo de la palabra. Tenemos el ejemplo de Pedro caminando sobre el mar. Los discípulos estaban de noche navegando en un bote cuando nuestro Señor Jesús aparece caminando sobre las aguas. Usted conoce la historia. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, pídeme que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Entonces el Señor Jesús voltea a ver a Pedro y ¿qué le dice? Ven. En este punto, lo que Jesús le dice a Pedro no fue un logos, fue específicamente a Pedro le dio un rema, una palabra específica. Pedro, ven. Entonces Pedro pone un pie, ¿verdad?, fuera del bote, sobre el agua, pone otro pie y empieza a caminar sobre las aguas. Ahora, dése cuenta, nadie de los demás que iban en la barca tuvo esa interacción con el Señor Jesús. ¿Por qué? Nadie se atrevió a bajarse, porque no dijo el Señor, hey, vengan, sino le dijo, Pedro, ven. Los demás no bajaron ni un solo pie.
Entonces, fue una palabra específica para Pedro. Entonces, imagínense si yo vengo a la reunión de oración y les digo, hermanos, vamos a orar y esta palabra la tomamos para nosotros y nos vamos mañana aquí al mar, ¿verdad? Y todos intentamos caminar sobre las aguas. No va a pasar, no va a pasar. Es más, al día siguiente Pedro no se levantó y les dijo a los demás, oigan, vamos a pescar como cada día, olvídense del bote que ahora nos vamos a ir caminando al estilo Michael Jackson, ¿verdad? No les dijo eso sobre las aguas, sino les dijo simple y sencillamente, al otro día Pedro puso, si fuese necesario, desde luego la Biblia no lo registra, pero si hubiera sido necesario, hubiera puesto una barca, se hubiera subido y de la manera tradicional se hubiera ingresado al mar. Vemos la diferencia entonces entre el logos y el rema. No es menospreciar el logos, al contrario, el logos es la base que Dios nos da para darnos el rema. Entonces tenemos un llamado a escuchar la voz de Dios. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios sigue vigente. La Biblia, hermanos, es un libro maravilloso. Dios sigue hablando a su pueblo y lo hace a través de su palabra. Y es por eso donde yo quiero exhortarles a que qué padre que venga algún ministerio profético y que busquemos que Dios nos dé una guianza. Pero hermano, no necesitamos un ministerio profético que venga para que cada día nosotros busquemos en su palabra el logos y que a través de su logos el Señor nos dé, a través de su Santo Espíritu, ¿qué? El rema. Que viene un ministerio profético, gracias a Dios, Señor, por estos ministerios, vamos, que el Señor nos bendiga y todo, pero viene a ser como algo que viene a complementar lo que Dios está haciendo en nuestra búsqueda. Y no es solamente los domingos y los miércoles, que qué bueno que vengamos el domingo, que vengamos el miércoles al estudio, pero esto debe de ser a diario. A diario. Dios ha dejado el logos, su palabra para todos, y esa es la voz de Dios universal, pero lo maravilloso es que la Biblia no es un manual que nos ayuda a ensamblar las piezas de nuestra vida uniformadamente a los demás. La Biblia, aunque es un logos para todos, Dios lo hace un rema para cada uno de nosotros, y teniendo ese rema de Dios, nosotros podamos tener un trato personal. Y esto es una cosa maravillosa, que el Dios, creador del cielo y de la tierra, tenga un trato personal. De repente cuando yo platico con los pastores Cortés o cualquier otros pastores, y ellos igual a su vez con otros, podemos platicar y de repente decimos, ¿qué Dios les está hablando? No es que el Señor nos está hablando que hagamos esto. Por ejemplo, que el Señor nos está hablando que vayamos con las personas que tienen parientes en los hospitales. Y otra iglesia, qué raro, el Señor a nosotros nos está moviendo, no lo sé, a ayudar a los indocumentados. O sea, cosas diferentes. Bueno, por alguna razón, si se fija, cada congregación tiene una personalidad. Hay unos que están muy enfocados en misiones, hay otros que están muy enfocados en la enseñanza, otros muy enfocados en la ayuda social, y esto tiene que ver precisamente con el trato que Dios tiene para el pastor, para el liderazgo, para la congregación. Es por eso que tenemos que dejar que Dios hable en nuestra vida, y no solamente eso, sino ser obedientes al llamado que Dios hace. Entonces, la palabra de Dios es importante, es muy importante, debemos leerla siempre, hermanos. El logos de Dios lo recibimos al tener la lectura de la Biblia. Entonces empezamos a leer la Biblia y pudiéramos empezar a leerlo como cualquier libro, pero de repente nos vamos a empezar a dar cuenta que empezamos a leer libros históricos que están en la Biblia, y aunque están muy interesantes desde el punto de vista histórico, de repente el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro corazón y nos empieza a hablar de una manera única. El Espíritu Santo habla a nuestro ser, habla a nuestro corazón. ¿Le ha tocado a usted leer la porción de la Biblia en algún momento y de pronto que esta porción que usted ya había leído en otro tiempo toma un sentido diferente y dice, aunque tiene ahí mucho tiempo el libro de Daniel, ahora que lo leo, le da un sentido bien diferente a nuestra vida? ¿Ha escuchado alguna vez que viene a la iglesia y escucha una predicación y ha sentido que el predicador le está hablando a usted personalmente, que usted dice y voltea, a ver, ¿estoy yo solo? ¿Le ha pasado? Seguramente sí le ha pasado, porque lo que seguramente le ha pasado es que está recibiendo un rema de Dios.
¿Ha comentado con alguien ahorita al salir, de repente se junta a comer con alguien? Oh, me encantó la predicación, y alguien dice, a mí también. Y de repente la persona, sí, yo sentí que Dios me habló que tengo que leer más la Biblia. Entonces el otro se queda, yo sentía más que el Señor me estaba haciendo que vaya a la obra misionera. Entonces dice uno, pues ¿qué predicador habló de 2 temas? ¿O a cuál iglesia fueron? ¿O qué pasó? Bueno, es que puede ser que vayamos a la misma predicación, estemos en el mismo lugar, sentados uno al lado del otro, y de repente Dios nos habla de una manera diferente. Y eso es maravilloso, porque Dios sigue hablando a su iglesia. Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos atentos a su voz? ¿Somos obedientes a su llamado? Es por eso que tenemos que buscar el logos de Dios para escuchar la voz de Dios a través del rema que Él tiene para nosotros. Y por todo lo aprendido hasta aquí, me gustaría darle 3 consejos para escuchar la voz de Dios constantemente. Que una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es escuchar, tener un anhelo por escuchar su voz, tener un anhelo por su presencia y escuchar su voz. Y esto tiene que ser diario. 3 consejos que le quiero dar. Número 1, busque diariamente el logos de Dios. Búsquelo. La forma más fácil de tener el logos, pues es teniendo la Biblia en todas sus formas en nuestras vidas. ¿Cómo es en todas sus formas? Leyéndola, escuchándola, estudiándola, meditándola, obedeciéndola, ¿verdad? Esta es la manera de tener la Biblia en todas sus formas. Memorizándola también. Lifeway Research encuestó aproximadamente a 2.500 cristianos de los Estados Unidos que asistieron a la iglesia, 2.500 creyentes, y ellos dijeron, preguntaron si al menos una vez al mes, estuvieron una vez al mes preguntando a diferentes cristianos, y fueron en total 2.500 cristianos. Y los números que arrojó esta encuesta fueron que el 27%, es decir, más o menos 1 de cada 4 personas que asisten a las iglesias leen la Biblia una vez a la semana. O sea, de cada 4, normalmente una persona lee la Biblia a la semana. Tristemente, con este dato nos damos cuenta que 3 de cada 4 creyentes de la actualidad no leen la Biblia. Es decir, no tienen el logos, no buscan el logos. Es por eso que el primer consejo que le quiero dar, que usted no sea de los 3 de cada 4 que no leen, conviértase en el lado de los 1 de cada 4. Que a partir de hoy, si usted está recibiendo este mensaje, probablemente el Señor le esté dando un rema, y ese rema es que necesitamos leer más la Biblia, porque hoy tenemos muchos distractores que no quiero satanizar, porque hay muchas plataformas digitales de video, mismo celular, ocupaciones y todo eso que son necesarias. Oiga, nosotros, mi esposa y yo, todos los días, ¿verdad?, procuramos ver un capítulo de una serie que nos gusta y nos sentamos, bueno, todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que la vimos? O sea, todos los días tenemos la intención de ver la serie, pero hace 2 semanas que no la vemos, pero nos gusta sentarnos, ver una serie. Ahorita estamos viendo una serie que está basada en la historia de la reina de Inglaterra. Está muy, muy padre esa serie, y me gusta tomarme un café al ver la serie. La vemos, está histórica, nos encanta. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Es malo? No, no es malo ver un programa, no es malo ir a ver una película, no es malo ir a hacer algún entretenimiento, no es malo. Lo malo es cuando hacemos todo eso y no dedicamos tiempo para buscar a Dios. Así que en su agenda, busque leer la palabra de Dios cada día. Hay gente que dice, en la mañana, no, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando usted quiera, pero léala. En el baño, pero léala. O sea, lea la palabra. El primer consejo, diariamente busque el logos de Dios. Segundo consejo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces pidamos a Dios que nos dé el rema a través de su Espíritu Santo. Hace un momento les dije respecto a logos, que el logos de Dios es el fundamento para el otro tipo de la palabra de Dios, es decir, es el fundamento para que Dios nos dé otro tipo de palabras. Pero como vimos en las estadísticas, que 1 de cada 4 cristianos de la actualidad tienen el logos de Dios,
¿cree usted que tendrán el rema del Espíritu Santo? O sea, vemos que muy pocas personas están recibiendo el rema. Ahora, yo aquí cuando predico estas estadísticas en México, les digo, bueno, estas son estadísticas de Estados Unidos, pero pues aquí sí son estadísticas de ustedes que viven aquí, hermanos. O sea, aquí sí están consultados personas de este país, quiere decir que probablemente en México pudiera haber otra estadística o no. Y yo ahí en México, cuando hablo de esta estadística, puedo decirlo, es referencial, pero aquí sí es la estadística. 1 de cada 4 no tiene logos, entonces podemos ver que la iglesia de hoy no está teniendo el rema. Por eso cuando vienen los ministerios proféticos, todos quieren que nos dé el rema de la manera fácil, que venga y nos dé el rema a través del profeta. Pero el rema, hermanos, debemos buscarlo diariamente. No con esto desacredito los ministerios proféticos, qué bueno, pero hermanos, la verdad, a veces sí o no, vienen los profetas a hablarnos cosas que no deberían de hablarnos. Yo quisiera que viniera un profeta un día aquí y le dijera a los pastores visión de lo que viene para el frente. Pastores, esto es lo que quiero, dice Dios, esto es lo que el Señor quiere para el futuro, lo que Dios quiere que hagan. Pero a veces, lamentablemente, cuando llega un profeta, ¿qué empieza a hacer en la iglesia? ¿Usted tiene otra mujer que no es su esposa? ¿Usted está fraudulando? ¿Empieza a sacar qué los profetas? ¿Qué? Pecado. Y esos son síntomas de ¿qué? De que la iglesia no tiene el rema de Dios, que la iglesia no está buscando permanecer en Dios. Entonces tenemos que buscar el logos. Lo segundo es buscar el rema. Ya que hizo un compromiso de buscar el logos, entonces usted le dice, Señor, háblame a través de tu palabra. Y de repente lee un pasaje tan conocido como dice, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Y usted lo conoce desde niño, tal vez Salmo, y de repente el Señor le empieza a traer esa palabra a su corazón. Después de escuchar la voz de Dios, usted pide que le muestre su voluntad específica para su vida. Y Dios le va a hablar y se va a sorprender. Conozco una pastora muy amiga de nosotros, que es una persona bien sensible a la voz de Dios. Y ella le pregunta todo a Dios. Todo le pregunta, que si va con el doctor, Señor, ¿voy con el doctor sí o no? Y de repente, ¿por qué no va con el doctor? Es que Dios no me ha dado la instrucción. Y yo me sorprendo y digo, qué raro, ¿no? Porque, o sea, todo le pregunta a Dios, pero es que pienso, es que así debería ser con todo, ¿no? Pedirle al Señor opinión. Señor, claro que hay cosas que no tenemos que preguntarle. Señor, ¿quieres que vaya al templo hoy domingo? No, ahí, la palabra de Dios ya no lo dice, ¿no? Dejando de ¿qué? De congregarnos. Oye, Señor, ¿quieres que ofrende y diezme? Porque no sé, confírmamelo. Había una persona que no quería ofrendar y decía, es que el Señor no me ha confirmado, y es más, siempre agarro el diezmo y se lo aviento a Dios, ¿y qué creen? Siempre me lo regresa. Ya nomás lo agarraba. No. Hay cosas que no tenemos que preguntarle. ¿Le comparto de Cristo o no le comparto? Pero hay cosas que sí podemos preguntarle. Señor, guíame para andar en tu voluntad. Esta práctica solo hará que usted vaya más allá de tener conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico, mire, ¿qué le puedo decir? Lo acabo de invitar a un curso de interpretación bíblica. Lo acabo de invitar a que profundice en la Biblia, que profundice en el Logos. O sea, no es en contra del conocimiento, pero Dios no nos llama a solo conocer. Dios quiere que Él nos hable a través de su palabra. Tercer consejo. Ya cuando recibimos el rema, confírmelo, ya que tenemos la práctica de la búsqueda de Dios a través de su palabra y de la búsqueda de la dirección de Dios a través de una palabra específica para nuestra vida, entonces confirmemos, porque ¿qué cree? Nuestro corazón es engañoso y debemos cuidar que las cosas que pensamos que Dios nos habla no sean asuntos de nuestro corazón. O sea, decirle, Señor, a ver, ¿esto me estás indicando? ¿Esto me estás diciendo? Por ejemplo, muchas personas que se cambian de congregación, yo no sé si esto pase aquí, pero cuando vienen a hablar con el pastor, le dicen, pastor, me voy a cambiar de congregación, y el pastor hace la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta más popular de la gente? Dicen, pastor, es que el Señor me está moviendo. Y quiero decirle que yo dudo muchas veces que el Señor nos mueva, porque
De repente Dios dice uno, con el perdón por el ejemplo, pero a veces uno dice, es que al Dios que servimos parece un Dios tonto, porque yo aquí tengo en la iglesia un baterista, no hay otro más, y de repente el Dios al cual sirve ese baterista se lo movió a otra congregación donde hay 5 bateristas y aquí nos quedamos sin un baterista. Entonces yo digo, ¿qué Dios tan tonto? O sea, se lleva este baterista al otro lugar a donde hay tanto ministerio y aquí nos quedamos sin el baterista. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Qué Dios tan desleal? ¿Qué Dios? No, es que Dios no es desleal ni tonto. Dios no es, o sea, el problema es que nosotros nos escudamos o anteponemos a Dios. Ponemos a Dios, no, la verdad es que podemos ser honestos, pastor, ¿sabe qué? Es que usted predica muy largo, entonces ya le dan el derecho al pastor que diga, ¿qué te parece? No te vayas si predico 5 menos, órale, y ya nos quedamos tan contentos, pero a veces en lugar de qué, no, nadie diga amén, no, por favor, no van a decir amén. Hubo una persona que empezó en bendición, pastor, no. O sea, podemos hablar, pastor, es que hay cosas que no me gustan de la organización, pasa esto y esto, y el pastor puede decir, porque, mire, nadie sabe, pero a veces los pastores tenemos que tomar decisiones nada populares, o tenemos que hacer cosas, y el pastor puede decir, no, mire, es que esto lo hacemos por esto. Ok, no sabía, pero no damos la oportunidad, porque decimos, es que Dios me está hablando. Y no, hermanos, entonces tenemos que confirmar, pedirle al Señor confirmación. Señor, esto que me estás hablando, ¿es tu Espíritu Santo o soy yo? ¿Son mis inclinaciones? ¿Sos mi corazón o qué? Entonces debemos confirmar la palabra. ¿Cuál es el filtro? Recibimos el logos y del logos recibimos el rema y recibo el rema, ¿y cómo lo filtro? Me voy a logos otra vez. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Y si no aplica, entonces si no está respaldado, quiere decir que no es mío. En consejería, ustedes me creerán que me ha llegado personas a decir, pastor, este es mi caso. Es que sí estoy enamorado de otra mujer que no es mi esposa. Ok, y luego, ¿usted no cree que sea de Dios? Y le pregunto, ¿por qué piensa eso? Es que Dios es amor. ¿Usted cree que Dios pondría amor? ¿Usted cree que Dios pondría amor para alguien? Entonces está recibiendo su propio rema, ¿no? El rema de su carnalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno lo aplica, ¿qué? A la palabra. Y Dios dice, no. El amor no es engañoso. El amor no es así. El amor no hace nada indebido. No. Entonces lo que está pasando es que usted está confundido. Pero así ejemplo como ese, hay muchos, hermanos. Entonces a veces nuestro corazón es más. 2 discípulos que le dijeron al Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? A los samaritanos. Y el Señor, tranquilo, les dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir. ¿Cómo lo puedo confirmar? Con la palabra. ¿Cómo lo puedo confirmar? Yendo con hermanos más maduros o los pastores. Pastor, estoy recibiendo este rema. ¿Usted cree que sea el correcto? En una ocasión, una hermana, una joven de la congregación empezó a recibir un rema. Y su rema era que el Señor quería que la enviara a las naciones. Que quería ir salir del país y quería salir a predicar su palabra. ¿Cuántos conocen el trabajo misionero? ¡Qué bendición! Entonces yo, cuando llegó conmigo esta muchacha, entonces yo le digo, ok, voy a estar orando por ti, vamos a estar viendo de qué manera Dios empieza a confirmar tu llamado. Pero hubo una conferencia de misiones en ese tiempo, unos 2 o 3 meses después, en otra iglesia. Le dije, mira, aquí hay una conferencia de misiones, van a venir misioneros que andan en varias partes del mundo, van a dar información y yo quiero que tú vayas para que te documentes de lo que tú estás sintiendo el llamado. Me dijo, sí, está bien, claro que sí. Entonces fue el sábado, el domingo que la veo en la iglesia, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la conferencia de misiones? Y ella me dice, no, pastor, no fui. ¿Por qué? No, es que andaba bien cansada. Oiga, ¿usted sabe lo que implica irse a la India de misionero? O irse a cualquier otro país de África. Entonces, ¿qué pasa? Andaba muy cansada. Entonces yo dije, no, entonces no es. O sea, no es. El rema
el rema, hermanos, tenemos que filtrarlo, y la misma palabra escrita, no podemos recibir un rema que se contraponga a la palabra escrita de Dios. El rema de Dios, hermanos, debe hacer en nosotros, debe producir un crecimiento y que dé un fruto de obediencia. Entonces, este es, creo que, un mensaje para la iglesia hoy, y el mensaje es: busquen más de Dios. Ahora aprovechen. Viene un estudio bíblico el miércoles, véngase con una libretita y anote todo el logos que reciba. Venga los domingos con su libretita y anote todo el logos que reciba, toda la palabra que usted reciba. Y de repente usted llévelo como las vacas. Usted sabe, las vacas son rumiantes, ¿verdad? Las vacas comen y luego después regresan la comida y vuelven a comer, vuelven a masticar, y luego vuelven a comer y luego vuelven a regresar y siguen masticando. Por eso las vacas normalmente siempre están masticando. Así tenemos que ser nosotros con la palabra. Venimos a la iglesia, venimos el domingo, si predica el pastor Tomás, traemos nuestra libreta de anotación, así como si lo fuéramos a criticar, pero no es para criticarlo. Anotamos todo lo que él dice, todos los versículos, lo anotamos, estamos listos y nos vamos a la casa, y de repente el lunes en la mañana regresamos lo que comimos el domingo y empezamos otra vez ¿a qué? A masticar. Venimos el miércoles y cada día estamos nosotros recibiendo la palabra, pidiéndole al Señor, y cuando veamos que pasa el tiempo, no se va a imaginar lo que Dios hará en su vida espiritual, que usted podrá ser un hombre o una mujer lleno de la palabra del Señor. A manera de conclusión, quiero decirle, aprendemos sobre la importancia de poder escuchar a Dios a través del rema de Dios. El rema de Dios es la palabra personalizada o individualizada de Dios. Pero debemos buscar nosotros a Dios cada día. De este modo, nuestra vida espiritual será más saludable, y al estar saludables espiritualmente, vamos a estar creciendo en el Señor. Yo quiero, no levante las manos, por favor, en esta pregunta, pero quiero hacerle unas preguntas. Pregunta número 1. ¿Usted busca a Dios diariamente en la palabra de Dios? Imagínese que aquí ponemos una línea. Aquí está el 25% que sí, diariamente busca, y acá está el 75% o 73% que no. ¿Usted en cuál lado estaría? Si usted está en este lado, yo le animo a que dé un brinco para acá, y a partir de mañana usted empiece a buscar a Dios en oración y en la palabra. Ese sería lo primero, y verá cómo usted va a empezar a recibir palabra rema para su vida. Si usted no tiene los hábitos necesarios, entonces le invito a que empiece. Le animo a que comience. Hoy mismo ya lo comenzamos, ya pasamos aquí. Puede hacerlo en la noche de cualquier manera, pero mañana que todos empecemos, y veremos cómo estaremos listos para experimentar el mejor tiempo en nuestras vidas que Dios hará en nosotros. Quiero terminar con el versículo de Juan 15:7, con todo lo expresado aquí. Yo quiero, dice la palabra, el Señor Jesús les dice, y quiero repetir esta palabra que leímos, y dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo me quedo con esa palabra y digo: sí, Señor, quiero permanecer en ti, quiero que tus palabras estén en mí, y quiero, Señor, que tú respondas la oración de tu siervo. Pónganse de pie, por favor. Probablemente muchos de ustedes fueron confrontados, porque yo no los conozco y como nadie levantamos la mano, pero fuimos confrontados por dentro. Qué bueno. Esa confrontación debe de servir para tener cambios, y eso es lo que hará diferencia entre ser religiosos y personas activas en la voluntad de Dios. Nunca nos convirtamos en religiosos. Yo siempre he dicho, ser religioso no necesariamente es tan malo. No es tan malo. O sea, ser religioso, ¿qué hace un religioso? Siempre va, siempre canta, siempre escucha, siempre ofrenda. O sea, ser religioso es un buen comienzo, pero no se quede ahí.
vaya al otro nivel, donde deja usted de hacer lo que tiene que hacer por hacerlo y empieza a vivir la bendición de Dios, el amor de Dios, el abrazo de Dios, sobre todo la instrucción para cumplir su propósito. Yo esperaría que esta palabra penetre a sus corazones y usted lo haya sentido como algo muy único y muy individual, y que nuestras reuniones de domingo, de miércoles sean más concurridas por la gran hambre de Dios que hay en cada uno de nosotros. Oremos. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Gracias por esta iglesia que tiene un propósito, esta iglesia, Señor, que tiene una razón de ser, esta iglesia, Señor, que es una oración respondida, Señor, esta iglesia, Señor, que tú has puesto en este lugar para que sea luz, para que sea bendición. Oh Dios de la gloria, que cada uno de nosotros en lo individual, en lo particular, podamos buscarte. Pon un hambre y un deseo de ti, Señor, que podamos buscar tu palabra, Señor, y que tú hables a cada corazón, a cada vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, derrama de tu bendición en esta congregación. Gracias, Señor, porque tú pones rema, Señor, a los pastores, a los líderes, para que este rema, Señor, sea quien les vaya, Señor, hablando, dirigiendo, impulsando, Señor, de lo que tú quieres hacer en ellos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, en esta hora y te damos gracias. Señor, que tú, Señor, avives en cada uno un deseo de ti, por tu palabra, un hambre, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Al final vamos a estar en la parte de atrás. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento, decía. Tengo un sentir en mi corazón, todos con sus ojos cerrados por un momento. Vamos a tener Santa Cena y en lo que preparan, pero yo quiero invitarte a que tengas un pleno deseo de decir: Señor, yo quiero conocerte más. Jesús, quiero conocerte, quiero que vengas a mi vida, y no seguir diciendo tal vez como Job: de oídas te había oído, es decir, solamente te escucho exteriormente, pero Jesús, quiero sentirte en mi corazón. Si hay alguien que nunca ha tenido esa experiencia, ese nuevo nacimiento en Jesús, yo quiero invitarte que hoy le abras tu corazón a Jesús y le digas: Jesús, yo quiero conocerte, quiero invitarte a mi vida, cámbiame, transfórmame, quita todo lo que no te agrada, perdona mis pecados, dame vida eterna, como tu palabra lo dice. Pero también, ¿cuántos de nosotros nos desviamos, nos desenfocamos esa pasión que teníamos por Jesús, por su presencia, como el Pedro que seguía de cerca y de repente empezó a seguir a Jesús de lejos y terminó negándolo? ¿Cuántas de nosotros estamos caminando siguiendo a Jesús de lejos? Yo quiero invitarte que hoy te reconcilies y vuelvas de nuevo a tener esa comunión, esa relación cercana con Jesús. Que no sigas como el hijo pródigo, lejos, que vuelvas a casa y que vuelvas al corazón del Padre y que le digas: Padre, he pecado, pero hoy vengo ante ti. Si hubiese alguien, no solamente los que estamos aquí, sino los que están viendo en las redes sociales, que se toman el tiempo para escuchar esta palabra, yo quiero invitarte a que si abres tu corazón, Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede habitar en tu corazón, hacer renacer de nuevo lo que estaba por morir, darte vida y darte una nueva razón para seguir adelante. Por tanto, si viese alguien que quisiera abrir el corazón al Señor, solo repite estas palabras conmigo: Señor Jesús, yo hoy vengo delante de ti. No te conozco, pero te invito a mi corazón. Cámbiame, transfórmame, perdona mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador en mi vida.
en el nombre de Jesús. Pero también esta oración para aquellos que ya le conocen, pero que se han alejado, que se han apartado, que han dejado de hacer su voluntad y empezaron a practicar aquello que al Señor no le agrada. Todo usted que le diga: Señor, hoy vengo a ti, hoy me arrepiento, me he apartado de ti, pero hoy vuelvo a ti. Acéptame de nuevo, dame otra oportunidad, perdóname, porque yo soy tu hijo y quiero volver de nuevo para que encienda la llama de mi corazón por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, esta palabra que bendiga, que cada uno que hemos recibido esta palabra sea bendita en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir que pase, que tome la copa y vamos a participar juntos hoy. Un mandamiento, una ordenanza que el Señor nos dejó en remembranza en las etapas y en los tiempos de las edades de la iglesia, en el que el Señor nos invita a que nosotros podamos, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, participar en remembranza del sacrificio de Jesús, que Él dio su vida y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna y recordarnos en la comunión de los santos su venida, porque dice: todas las veces que comieres esta pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Pero es la comunión de los santos, la comunión de los justos, en los que en ello hay sanidad, en ellos hay respuesta, hay unidad, hay perdón. Por eso, si hubiese alguien que siente algo en su corazón, algo que le hicieron, algo que pasó, este es el buen momento. ¿Qué dice el Padre nuestro? Señor, perdona mis ofensas así como yo perdono a los que me ofenden. No permitamos que nada nos atrape y dejemos que el amor de Jesús, dejemos que el sacrificio de Jesús cada día cobre vida en nosotros. Y juntos participemos de un pacto, el único pacto, que es a través de la sangre de Jesús. No te quedes atrás del velo. El velo ya no está. Jesús abrió el velo y nos da la oportunidad que entremos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro, el oportuno perdón. Si estamos todos listos, entonces yo te pido que abras tu corazón y que juntos participemos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Jesús junta a sus amados discípulos y en una ocasión les dice: ese último día, cuánto he anhelado estar con ustedes. Estaba por terminarse esa estadía terrenal en donde todos estuvieran juntos. Y saben, hoy como familia de la fe, como hermanos en la fe, porque somos hijos de un Padre, un mismo Espíritu, hoy celebramos la victoria de Jesús, que un día su cuerpo, que llevó el pecado, llevó la maldición del pecado y la pobreza, llevó la enfermedad, para que hoy nosotros participemos unidos en el cuerpo como la iglesia de Cristo, haciendo memoria, hablando la palabra. Por su llaga nosotros somos curados. Gracias, Señor, porque nos haces partícipes de esto tan hermoso y tan glorioso. En el nombre de Jesús participemos. Puede tomar el pan. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Señor, gracias por esta copa. Gracias,
Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Sangre que nos limpia, sangre que nos purifica, sangre que paga la deuda y que nos presenta ante el Padre justificados por la expiación de ese día a través de tu sangre. Y hoy también nosotros participamos como tu iglesia, Señor, pidiendo que perdones si hay algún pecado, si hay alguna ofensa, perdona, Señor, y que puedas traer sanidad y restauración y unidad en el nombre de Jesús. Puede participar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y yo les digo hoy, Maranata, Cristo viene por su iglesia y su iglesia lo espera en el nombre de Jesús. Aleluya.